Son las 5:47 de la mañana. El turno nocturno está cerrando. El superintendente de mina acaba de recibir 3 noticias casi simultáneas. El último disparo de la voladura dejó una fragmentación más gruesa de lo esperado. 2 camiones del turno anterior reportaron rendimiento bajo por ciclos largos en el nivel 4. Y el chancador primario lleva 4 horas operando con una alimentación irregular que está generando vibraciones fuera de rango. 3 problemas. 3 eslabones distintos de la misma cadena. 3 equipos de especialistas que van a llegar a la reunión de turno con sus propias hipótesis, sus propios datos y sus propias soluciones parciales. El problema no es la falta de información. El problema es que nadie está mirando la cadena entera al mismo tiempo. Ese es, en esencia, el desafío operacional más profundo de cualquier operación minera a cielo abierto. La cadena de valor que va desde el disparo de la voladura hasta el producto en el molino o en la planta de beneficio es un sistema continuo, interdependiente, donde cada decisión en un eslabón propaga sus efectos, para bien o para mal, en todos los demás. Optimizar cada parte de forma aislada no es lo mismo que optimizar el sistema. Y sin embargo, la estructura operacional de casi todas las minas del mundo está organizada exactamente de esa manera, en silos. Claude puede cambiar eso. No porque sea omnisciente, sino porque es capaz de sostener toda la cadena en una sola conversación y razonar sobre sus interdependencias en tiempo real. La mina más eficiente no es la que tiene el equipo más caro. Es la que toma mejores decisiones en cada eslabón de la cadena. La cadena que pocos ven completa. Antes de hablar de soluciones, hay que tomarse el tiempo de entender la cadena en toda su complejidad. Porque la mayoría de los profesionales de minería conocen muy bien su eslabón, el volador conoce la fragmentación, el operador de camión conoce los ciclos, el operador del chancador conoce la granulometría, pero pocos tienen el tiempo, los datos y el marco conceptual para ver cómo esos eslabones se afectan mutuamente. Eslabón 1. La perforación. Todo empieza con el barreno. El diseño de la malla de perforación, diámetro del taladro, espaciamiento, verden, inclinación, longitud, determina la geometría de la columna explosiva, en consecuencia, la distribución de energía en la roca. Una malla mal diseñada, aunque el explosivo sea el correcto, nunca va a producir la fragmentación óptima. Los parámetros de perforación están directamente relacionados con la dureza de la roca, UCS, o Uniaxial Compressive Strength, la estructura geológica, familias de diaclasas, planos de debilidad, contactos litológicos y el objetivo granulométrico del disparo. Un geomecánico experimentado puede leer un testigo de perforación y predecir con bastante precisión cómo va a responder esa roca al explosivo. Pero ese conocimiento raramente se integra de forma sistemática al diseño del disparo. Eslabón 2. La voladura. El disparo es el acto más irreversible de la minería. Una vez detonado, no hay corrección posible. Todo lo que salga mal en la fragmentación va a viajar con la roca a lo largo de toda la cadena, tacos que atascan las tolvas, boloñés que sobrepasan la apertura del chancador primario, material fino excesivo que genera problemas de flujo en el molino. El diseño de la voladura no es solo elegir el explosivo. Es un sistema de variables interconectadas, factor de carga, kilogramo de explosivo por tonelada de roca, velocidad de detonación, VOD, secuencia de iniciación, tiempos de retardo, diseño de la columna explosiva, manejo del stemming. Cada una de esas variables afecta no solo la fragmentación sino también la estabilidad de los taludes adyacentes, la vibración transmitida a las estructuras cercanas, la proyección de material y el perfil del banco resultante, que determina las condiciones de carguío. Eslabón 3. El carguío. La pala, hidráulica o de cables, o la excavadora que carga el camión está trabajando con el material que la voladura le dejó. Si la fragmentación fue buena, el ciclo de carga es rápido, el factor de llenado del balde es alto, y el perfil de la pila facilita el posicionamiento de los camiones. Si la fragmentación fue mala, el operador pasa tiempo extra fragmentando boloñés, el balde no se llena correctamente, y el ciclo se alarga. El rendimiento del carguío también depende de factores organizacionales, la disponibilidad de camiones en el frente, la coordinación entre turnos, la comunicación con el sistema de despacho. Un frente de carguío perfectamente fragmentado pero con camiones en cola esperando más de 10 minutos es un frente ineficiente. La ecuación tiene múltiples variables. Eslabón 4. El transporte. El camión es el elemento más visible de la cadena y, estadísticamente, el más discutido en las reuniones de operaciones. El costo de transporte puede representar entre el 30% y el 50% del costo operativo total de una mina a cielo abierto. Cada minuto de ciclo, cada kilómetro de ruta, cada kilovathora consumido importa.
Los parámetros clave del transporte son el ciclo total, tiempo de carga más tiempo de acarreo cargado más tiempo de descarga más tiempo de retorno vacío más tiempos de espera, el payload real versus el payload de diseño, la condición de las rutas de acarreo, que afecta el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos, y la eficiencia del sistema de despacho. Lo que no suele estar en los informes de transporte, la relación entre la fragmentación del disparo y el tiempo de carga. Ni la relación entre el perfil del banco después de la voladura y el posicionamiento óptimo de la pala. Ni la relación entre el payload y la granulometría del material. Eslabón 5. El chancado primario. El chancador primario es el primer procesador de la cadena. Su función es reducir el tamaño del material desde los fragmentos que llegan en el camión hasta una granulometría manejable para las etapas siguientes. En una mina de cobre, típicamente se busca un producto bajo los 200 a 250 milímetros para alimentar el circuito secundario. El rendimiento del chancador depende de múltiples factores: la granulometría del material de alimentación, directamente relacionada con la voladura, el índice de trabajo de la roca, Bond Work Index, el porcentaje de finos, la humedad, la presencia de boloñés que superan la apertura de alimentación, oversize, y las condiciones mecánicas del equipo. Lo que muchos operadores de chancador saben intuitivamente pero raramente pueden cuantificar. Una mala voladura se traduce directamente en mayor consumo de energía, mayor desgaste de los componentes de desgaste, mantos y cóncavos, y menor throughput. La huella de una voladura deficiente llega al chancador con un retraso de pocas horas, pero llega. El problema de los silos. Hay una historia que se repite en casi todas las operaciones mineras del mundo, con variaciones locales pero estructura idéntica. El departamento de perforación y voladura recibe la presión de reducir costos. Reduce el factor de carga. Baja el consumo de explosivo por tonelada. Sus métricas de desempeño mejoran. Pero nadie contabiliza el costo adicional que esa decisión genera en el chancador: mayor consumo de energía, mayor frecuencia de cambio de componentes de desgaste, menor throughput, mayor tiempo de operación para procesar la misma tonelada. El ahorro de un eslabón se convierte en el costo oculto del siguiente. Este fenómeno tiene nombre en la ingeniería de sistemas: suboptimización local. Y es devastadoramente común en la minería, no porque los profesionales sean incompetentes, sino porque la estructura organizacional, los sistemas de incentivos y las herramientas de análisis disponibles están diseñados para medir el desempeño de cada eslabón por separado, no el desempeño del sistema como un todo. La pregunta correcta no es ¿cuál es el costo óptimo de la voladura?, sino ¿cuál es el factor de carga que minimiza el costo total de la cadena voladura-carguío-transporte chancado? Esa pregunta requiere integrar datos de múltiples fuentes, múltiples disciplinas y múltiples eslabones simultáneamente. Hasta hace muy poco, hacerlo de forma rigurosa requería equipos de análisis especializados, semanas de trabajo y software costoso. Hoy, puede iniciarse en una sola conversación con Claude. Claude como integrador de la cadena. Claude como integrador de la cadena, el concepto central. Para entender cómo Claude puede ayudar a optimizar esta cadena, hay que entender primero qué hace que esta herramienta sea diferente de una planilla de Excel o de un software de despacho de camiones. La diferencia no es solo la velocidad, aunque Claude sea significativamente más rápido que cualquier análisis manual. La diferencia clave es que Claude puede razonar sobre las relaciones causales entre variables de distintos eslabones de la cadena, en lenguaje natural, incorporando tanto datos cuantitativos como contexto cualitativo. Una planilla de Excel puede calcular el throughput del chancador dado un cierto tamaño de alimentación. Claude puede analizar por qué ese tamaño de alimentación resultó de esa voladura específica, qué parámetros del diseño del disparo explican la fragmentación observada, y que ajuste en el factor de carga o en la secuencia de iniciación habría dado un mejor resultado, y cómo ese resultado habría afectado el ciclo de transporte y el rendimiento del chancador. Esa capacidad de razonamiento causal e integrado sobre sistemas complejos es exactamente lo que la cadena voladura chancado necesita y raramente tiene. El flujo de trabajo, de los datos a la decisión. Vamos a lo concreto. A continuación, un flujo de trabajo detallado para usar Claude como integrador de la cadena operacional de una mina a cielo abierto. Fase 1. Establecer el contexto del sistema. El primer paso es darle a Claude la descripción del sistema completo. No solo datos de un eslabón, sino el cuadro general de la operación. Un prompt de contexto podría verse así. Actúa como un ingeniero de mina senior especializado en optimización de la cadena mina-planta. La operación es una mina de cobre a cielo abierto en la precordillera andina, con una tasa de minado de 80.000 toneladas por día. La roca dominante es porfidodiorítico con un UCS promedio de 140 megapascals.
El chancador primario es de tipo giratorio con abertura de 1.400 milímetros, capacidad nominal de 4.500 toneladas por hora y consumo de 1.200 kilovatios a plena carga. El sistema de transporte usa 18 camiones de 240 toneladas con ciclo promedio actual de 28 minutos. La malla de perforación actual usa taladros de 311 milímetros con espaciamiento de 8 por 9 metros y verden de 7 metros. Con ese contexto establecido, Claude puede empezar a analizar cualquier problema específico de la cadena con el marco sistémico correcto. Fase 2. Ingresar los datos del problema específico. Una vez establecido el contexto, se alimentan los datos del problema concreto que se quiere analizar. Por ejemplo, resultados de la última voladura. El último disparo del Banco 1240 tuvo los siguientes resultados según el análisis granulométrico por fotografía digital, Split Desktop. P80 igual a 420 milímetros, objetivo era 280 milímetros. P50 igual a 180 milímetros, porcentaje de material oversized mayor a 600 milímetros, igual a 12%. Factor de carga real fue 0,38 kilogramos por tonelada. El disparo tuvo 8 pozos con amortiguamiento por agua, nivel freático a 4 metros. La secuencia de iniciación usó retardos de 42 milisegundos entre filas. Y simultáneamente, los datos de impacto en los eslabones siguientes. Como resultado, el tiempo de carga en S frente aumentó a 4.2 minutos promedio, versus 2.8 minutos en el último mes. El ciclo de transporte promedio de S frente fue 32 minutos, versus 28 promedio. El chancador primario en las últimas 6 horas de procesamiento de ese material registró consumo energético de 1.380 kilovatios, versus nominal de 1.200, throughput de 3.800 toneladas por hora, versus nominal 4.500, y 3 paradas por atasco de bolón oversized. Fase 3. Pedir el análisis integrado. Con el contexto y los datos cargados, el análisis integrado puede pedirse de distintas formas según la necesidad. Para diagnóstico post-evento. Analiza las causas de la fragmentación subóptima de ese disparo, cuantifica el impacto en cada eslabón de la cadena, carguío, transporte, chancado, estima el costo adicional total generado por la fragmentación deficiente e identifica los 3 ajustes de mayor impacto para el próximo disparo en condiciones similares. Para optimización prospectiva. Dado el contexto de la operación y los benchmarks de fragmentación rendimiento que te describí, ¿cuál sería el factor de carga óptimo para minimizar el costo total de la cadena? Mostra el análisis de sensibilidad para factores de carga entre 0,30 y 0,55 kilogramos por tonelada. Para análisis de escenarios. Evalúa 3 escenarios de diseño de voladura para el próximo bloque del nivel 1230. A. Diseño actual con factor de carga 0,38 kilogramos por tonelada. B. Diseño mejorado con factor de carga 0,48 kilogramos por tonelada e iniciación electrónica con retardos de 25 milisegundos. C. Diseño premium con factor de carga 0,55 kilogramos por tonelada, explosivo más energético y malla 7×8. Para cada escenario, estima fragmentación esperada, P80, impacto en ciclo de carguío, ciclo de transporte, throughput de chancador y costo total de cadena por tonelada procesada. Fase 4. Iteración y profundización. La conversación no termina con el primer análisis. La potencia de Claude está en la capacidad de profundizar iterativamente. El escenario B parece el más interesante económicamente. Pero tenemos una restricción. El límite de vibración en la comunidad de Talabasta a 2 km es de 15 milímetros por segundo de ppv. ¿Ese factor de carga de 0,48 kilogramos por tonelada con esos retardos respeta ese límite? Si no, ¿qué ajuste en la secuencia de iniciación permitiría mantener la fragmentación objetivo sin exceder el límite de vibración? O bien, el análisis asume que los 18 camiones están disponibles para cargar ese frente. En la práctica, el supervisor de turno nos dice que en las mañanas solo hay 12 disponibles por mantenimiento preventivo. ¿Cómo cambia la optimización si la disponibilidad de transporte es el cuello de botella, no el throughput del chancador? Cada iteración agrega una capa de realismo operacional que transforma el análisis de un ejercicio académico en una herramienta de decisión genuina. Aplicaciones específicas por eslabón, guía técnica detallada. Optimización de la voladura, más allá del factor de carga. La voladura es el eslabón donde las decisiones tienen el mayor apalancamiento sobre toda la cadena. Una mejora del 15% en la fragmentación puede generar beneficios en cascada que se multiplican en cada eslabón aguas abajo. Claude puede asistir en múltiples dimensiones del diseño de la voladura. Análisis de fragmentación y predicción. El modelo de QTHRAM es el estándar de la industria para predecir la distribución granulométrica.
Claude puede aplicar este modelo directamente y, más importante aún, puede hacer el análisis inverso. Dado un objetivo granulométrico, ¿qué combinación de factor de carga, espaciamiento y energía de explosivo lo logra al menor costo? Diseño de la secuencia de iniciación. Claude puede analizar distintas opciones de secuenciación, evaluar su impacto esperado sobre la fragmentación y verificar el cumplimiento de los límites de vibración mediante las fórmulas de escala de distancia estándar. Análisis postdisparo y aprendizaje continuo. Claude puede construir y mantener una base de conocimiento operacional si se le van ingresando los resultados de disparo históricos, identificando patrones que un humano podría tardar meses en descubrir. Optimización del carguío. La pala como procesador de información. La pala o excavadora de carguío no es solo una máquina. Es un sensor. La forma en que el operador interactúa con el material contiene información valiosa sobre la calidad de la fragmentación. Claude puede ayudar a análisis de ciclos de carguío. A partir de datos de telemetría, Claude puede identificar frentes donde el carguío es consistentemente más lento, correlacionarlo con los disparos que produjeron ese material y cuantificar el impacto en términos de toneladas por hora efectivas. Optimización del match factor. Claude puede analizar los datos de despacho e identificar los periodos y frentes donde el match factor es más desfavorable, priorizando dónde intervenir. Optimización del transporte. El sistema donde más dinero se pierde y más se puede recuperar. El transporte es el mayor consumidor de costos operativos y también el sistema donde hay más datos disponibles gracias a la telemetría. Claude puede procesar esa complejidad y extraer insights accionables. Análisis de ciclos y cuellos de botella. Claude puede analizar los datos de telemetría, desagregar el ciclo por componente, carga, acarreo, descarga, espera y proponer intervenciones específicas para reducir el tiempo perdido. Optimización de rutas de acarreo. Puede analizar datos de velocidad de los camiones por tramo de ruta, identificar segmentos donde la velocidad cae consistentemente por debajo del diseño y estimar el impacto de mejoras en el mantenimiento de ruta sobre el ciclo y el costo operativo. Análisis de payload y factor de llenado. Claude puede analizar si la fragmentación está impactando el payload de los camiones y cuantificar el impacto en costo por tonelada transportada. Optimización del chancado primario. El punto de convergencia de toda la cadena. El chancador primario recibe todo lo que la cadena aguas arriba le envía. Es, en cierto sentido, el indicador más honesto de la calidad operacional de la mina. Claude puede ayudar a optimizar la operación del chancador en múltiples dimensiones. Predicción de rendimiento según alimentación. A partir de la granulometría del material que viene de los distintos frentes, Claude puede predecir el throughput esperado del chancador y el consumo energético por tonelada, ayudando a programar la secuencia de alimentación. Diagnóstico de anomalías operativas. Claude puede analizar el historial de vibraciones, consumos energéticos anómalos y throughput, y ayudar a distinguir entre anomalías causadas por el material, que se resuelven ajustando la voladura, y anomalías de origen mecánico, que requieren intervención de mantenimiento. El concepto de mine-to-me. Lo que estamos describiendo no es nuevo como filosofía. En la industria minera se conoce como mine-to-me, o mina a molino, y es un enfoque que lleva décadas siendo promovido por instituciones como el Julius Krutnik Mineral Research Centre, JKMRC, en Australia, una de las referencias mundiales en optimización de procesos minero-metalúrgicos. El principio fundamental del mine-to-me es exactamente el que venimos describiendo. La energía invertida en la voladura es la energía más barata de toda la cadena. Gastar más en explosivos para lograr una mejor fragmentación puede generar ahorros mucho mayores en las etapas de molienda y procesamiento que siguen. El costo de 1 kWh en el chancador o en el molino sale significativamente mayor al costo equivalente en la columna explosiva. Estudios del JKMRC han documentado casos donde un aumento del 20 a 30% en el factor de carga de la voladura resultó en aumentos del 10 a 15% en el throughput del molino, una reducción del 8 a 12% en el consumo específico de energía de la planta, y una reducción del 5 a 10% en el costo total de la cadena mina-planta, a pesar del mayor costo de explosivos. Esos números no son universales. Dependen del tipo de roca, del circuito de molienda, del precio de los explosivos y de la energía, pero ilustran el orden de magnitud del potencial de optimización que existe cuando se mira la cadena completa en lugar de sus partes individuales. Claude no inventó el concepto de mine-to-me, pero lo hace accesible de una manera que antes no era posible fuera de los grandes departamentos de ingeniería con recursos para contratar consultores especializados. Lo que Claude no puede reemplazar. Ya dijimos que Claude no reemplaza al geólogo. Y tampoco reemplaza al ingeniero de minas, al volador certificado, al operador de chancador con 15 años en el puesto, o al superintendente que conoce cada kilómetro de las rutas de acarreo.
Lo que Claude puede hacer es amplificar esas capacidades de maneras que antes no eran posibles. Puede integrar información que normalmente vive en silos organizacionales distintos y razonar sobre sus interacciones en tiempo real. Puede hacer explícitos los trade-offs que normalmente quedan implícitos en las decisiones operacionales. ¿Cuánto cuesta en eficiencia de chancado cada dólar ahorrado en explosivos? ¿Qué impacto tiene en el ciclo de transporte cada minuto adicional de tiempo de carga? Puede acelerar la curva de aprendizaje de profesionales menos experimentados, dándoles acceso a un nivel de análisis sistémico que normalmente requiere años de experiencia acumulada. Y puede hacer que el conocimiento tácito de los operadores más experimentados se vuelva más sistemático y transferible, reduciendo la dependencia de las organizaciones en individuos específicos cuya experiencia no siempre se documenta ni se transmite. Para el estudiante de ingeniería de minas. Si estás estudiando ingeniería de minas o procesos metalúrgicos y llegaste hasta aquí, hay algo importante que quiero decirte directamente. La industria que vas a encontrar cuando te gradúes está en un proceso de transformación acelerada. Los sistemas de despacho autónomo, los camiones sin conductor, los drones de relevamiento topográfico post-voladura, los análisis granulométricos por visión computacional, todo eso ya existe y está operando en minas de clase mundial. La digitalización de la minería no es el futuro, es el presente. En ese contexto, el profesional más valioso no es el que sabe más sobre cada eslabón de la cadena, eso sigue siendo fundamental, y ninguna herramienta de IA lo reemplaza, sino el que puede conectar esos eslabones, ver el sistema como un todo y tomar decisiones que optimicen la cadena completa. Claude es una herramienta para aprender a pensar de esa manera. Úsala para explorar. Toma los datos de una voladura de un paper técnico o de una práctica de campo y pedile a Claude que analice qué habría pasado en el chancador con esa fragmentación. Toma los datos de ciclos de transporte de un estudio de caso de un congreso de SME o APCOM y pedile que identifique el cuello de botella y las palancas de mejora. Construye escenarios hipotéticos de diseño de mina y pedile que compare su costo por tonelada procesada. No lo uses para que te dé las respuestas de los trabajos prácticos. Úsalo para hacerte mejores preguntas. Para entender las relaciones causales entre variables que en los libros de texto aparecen en capítulos separados. Para construir una intuición sistémica que será tu principal activo profesional en los próximos 20 años. El prompt para empezar hoy. Para que puedas aplicar este enfoque de forma inmediata, aquí está el prompt maestro de integración de cadena. Reemplaza los corchetes con los datos de tu operación. Actúa como un ingeniero de minas senior especializado en optimización integrada mine-to-mill. La operación es una mina a cielo abierto de metal o mineral en región. Los parámetros principales del sistema son roca, UCS en megapascals, tipo litológico principal, familias de diaclasas relevantes. Perforación, diámetro de taladro, malla espacio X Verden en metros, longitud de banco. Voladura, factor de carga encaje por tonelada, tipo de explosivo, tipo de iniciación. Carguío, tipo de pala o excavadora, capacidad de balde, ciclo actual en minutos. Transporte, número de camiones, tonelaje, ciclo actual, distancia de acarreo. Chancado primario, tipo de chancador, apertura, capacidad nominal, throughput actual, consumo energético actual. Los resultados del último disparo fueron: fragmentación P80 obtenida versus objetivo, % oversized, impacto observado en carguío y chancado. Necesito que A. Diagnostiques las causas de los desvíos de rendimiento observados en la cadena. B. Cuantifiques el costo adicional generado por esos desvíos en cada eslabón. C. Propongas 3 ajustes de diseño concretos para el próximo disparo, con su impacto esperado en la cadena. D. Presentes el análisis de sensibilidad del costo total de la cadena para un rango de factores de carga entre X, E y kilogramo por tonelada. E. Entregues un resumen ejecutivo de 4 puntos para presentar en la reunión de turno. Ese prompt, bien alimentado con datos reales de tu operación, puede convertir una reunión de turno de media hora en una conversación de 10 minutos con conclusiones claras y acciones concretas. Conclusión. La mina integrada ya no es un ideal. Es una ventaja competitiva. Durante décadas, la visión de la mina integrada, donde cada decisión se toma con pleno conocimiento de su impacto sobre toda la cadena, fue un ideal aspiracional. El problema no era la falta de voluntad ni de comprensión. Era la fricción. Integrar toda esa información, analizarla y traducirla en decisiones operacionales en el tiempo que demanda una mina que no para nunca era demasiado costoso en tiempo y recursos humanos para sostenerse en el largo plazo. Claude reduce esa fricción a casi cero. No requiere consultores externos. No requiere semanas de análisis.
No requiere que el superintendente de minas sea también un experto en modelado estadístico. Requiere que el profesional con la experiencia y los datos sepa hacer las preguntas correctas y tenga el criterio para evaluar las respuestas. Eso es exactamente lo que un buen ingeniero de minas hace. La mina del futuro no va a ser la que tenga los camiones más grandes ni el chancador más potente. Va a ser la que aprenda más rápido, que tome mejores decisiones con mayor frecuencia, que vea la cadena completa cuando todos los demás solo ven su parte. Ese es el verdadero valor de tener a Claude en la sala de control. ¿Tu operación ya aplica el enfoque Mind2Me de forma sistemática? ¿Cuál es el eslabón de la cadena donde encontrás mayor potencial de mejora? Compartí tu experiencia en los comentarios. Las mejores ideas de esta industria siempre nacen del intercambio entre quienes tienen las botas sucias y los que están dispuestos a cuestionar cómo se hacen las cosas.